intentó llevar adelante prácticas genocidas y etnocidas. Vamos a profundizar en esto. Como les decía, ella, para poder abordar las prácticas genocidas y etnocidas en las dictaduras militares, toma estas categorías de genocidio y etnocidio que vienen de la mano de este antropólogo francés llamado Pierre Clastres. Pierre Clastres no trabajó el etnocidio y el genocidio para hablar de las dictaduras latinoamericanas. El interés de Clastres siempre estuvo puesto en trabajar el genocidio y el etnocidio en el encuentro cultural de Europa con el resto del mundo. En particular, tiene un trabajo, Pierre Clastres, donde desarrolla el concepto de genocidio y de etnocidio, donde aborda la relación, las prácticas de genocidio y exterminio que se construyeron entre Europa, ¿sí? El europeo, y las poblaciones originarias, llamadas por los europeos también como indios, en América, ¿no? En lo que ahora se conoce como el no existía como tal, ¿sí? Entonces, en el encuentro entre el europeo y los grupos, la diversidad de grupos originarios, se desarrollaron prácticas de genocidio y etnocidio, y eso es lo que estudia Pierre Clastres, ¿no? Cómo en esas prácticas genocidas y etnocidas se construyó al indio, al indígena, a las poblaciones originarias como un otro, ¿sí? ¿Y qué entonces qué es el otro? ¿Por qué se usa con mayúscula? ¿Qué significa? ¿Qué implica? ¿Qué consecuencias tiene? Bueno, lo que vamos a ver en esta primera parte del desarrollo del texto de Ávila. Cuando se habla de otro, se habla con mayúscula, porque no es un otro singular, no es cada uno de las personas que estamos, por ejemplo, en esta sala, somos una otra o un otro respecto de quien está hablando, ¿no? No es un otro individual, sí que es un otro con mayúscula, porque se refiere a un grupo, a una población, ¿sí? Este otro es construido precisamente como un otro diferente, pero no solamente diferente, porque todas las culturas son diferentes entre sí. Obviamente la cultura europea era diferente entre sí, depende de cada región, y también la cultura europea era diferente de las culturas originarias, y cada cultura originaria, cada pueblo, también era diferente entre sí. Entonces, para poder construir a una cultura como ese otro y degradarla, ¿sí? Y considerarla inferior, se necesita ejercer una cierta cuota de poder, pero no cualquier tipo de poder, sino un poder hegemónico, un poder dominante, ¿sí? No cualquier cultura puede construir a otra cultura como para ese lugar, ¿sí? Se debe contar entonces con determinadas condiciones, determinadas circunstancias, un determinado contexto que posibilite ubicarse en un lugar de centralidad, en un lugar de hegemonía, de dominación, y expulsar hacia los márgenes, ¿sí? Aquellas culturas, aquellos grupos sociales, aquella población que no permite que esa cultura que se ubica en ese lugar de centralidad sea hegemónica. Todo aquello que no sea igual a esa cultura hegemónica, a esa cultura dominante, es relegado a esos lugares de marginalidad, a esos lugares que Clastres y otros pensadores y otras pensadoras van a denominar como el otro, como la otredad. Es decir, la otredad es un espacio de construcción social, política, que permite ubicar a aquellos grupos, aquellas maneras de sentir, de pensar, de relacionarse,
aquellas maneras culturales que no se asemejan, que no son parecidas a la cultura hegemónica. Este otro, entonces, que muestra una, una diferencia, ¿sí? Que muestra una diferencia frente a la cultura hegemónica, no queda solo en el lugar de la diferencia. Esa diferencia es una diferencia tan radical, ¿sí? Que es deshumanizada, ¿sí? Entonces, cuando yo deshumanizo a esa cultura, que ubico en el lugar del otro, en el lugar de la otredad, que no es igual a mí, que no es semejante a mí, yo la deshumanizo, con esa cultura o con ese grupo humano yo puedo hacer lo que quiero, ¿sí? Como lugar, como grupo dominante. Puedo desarrollar diversas prácticas genocidas y diversas prácticas etnocidas, ¿sí? Ahora vamos a profundizar un poquito en esto. Entonces, cuando la cultura, hay una cultura dominante, vamos a tomar el ejemplo, vamos a tomar como ejemplo el trabajo de este antropólogo francés. Entonces, trabaja el encuentro del europeo con las poblaciones originarias en nuestro continente. ¿Qué hace el europeo? Sea inglés, sea francés, sea español y sea portugués, ¿no? Pensando en los diferentes países europeos que conquistaron eh, estos territorios. Si hacemos un pantallazo desde América del Norte a América del Sur, vamos a encontrar la conquista por parte de estos cuatro países, ¿no? Francia, Inglaterra, España y Portugal. Entonces, cuando se encuentran con las poblaciones originarias, consideraban que las poblaciones originarias eh, eran incivilizadas, ¿sí? O sea, se construyó el binomio incivilizado salvaje, primitivo, contra el binomio, digamos, en el opuesto, una cultura desarrollada, ¿sí? Civilizada, ¿no? O sea, Europa, el paradigma o el modelo de cultura y modelo de humanidad de Europa, se creía una cultura desarrollada, una cultura civilizada frente a las culturas de los pueblos originarios, ¿no? Los pueblos originarios tenían su religión, su idioma. Yo paro a veces porque estoy silenciando a los... traten de tener cuidado, porque por ahí yo empiezo a silenciar y me pierdo de lo que estoy hablando. A veces pasa que una deja apoyada el mouse sobre el audio y mueve y se activa, entonces se escuchan cosas que a veces no son convenientes de escuchar. Bien, bien. Entonces les decía que, claro, los pueblos originarios tenían su sistema de creencias, su organización social, su organización política, su religión, su idioma, su historia, y además diversa entre sí. Pero por diversas razones de intereses económicos, políticos, que no vamos a desarrollar porque no es el objeto de la clase, ni tampoco tenemos tiempo, aunque sería interesante, por diversas razones se impone a los pueblos originarios a través de prácticas genocidas y etnocidas, ¿no? Ubicándonos en ese lugar de el uno. Ese lugar del uno, el lugar de la unidad, es un lugar de centralidad, de poderío, de dominación. ¿Sí? Claramente los europeos tenían además este, las armas, ¿no? Un armamento militar que les permitió con mucha facilidad imponerse ante el desarrollo militar diferente, absolutamente diferente de los pueblos originarios. Y el genocidio, entonces, que son estas prácticas genocidas que datan de muchos siglos en la historia de la humanidad y que cuando hablamos de los pueblos originarios y el encuentro, digamos, la conquista europea, estamos hablando de un ejemplo en la historia de la humanidad, porque es lo que desarrolla Clastrés, ¿sí? Y Clastrés es retomado por la autora del texto. El exterminio físico. ¿En qué momento se llega a este exterminio físico? Cuando considera que este mal, el mal que porta, ¿no? Que tiene, que atraviesa, que constituye a este otro, a este grupo humano que está conformando este lugar del otro, de la otredad,
es irremediable, ¿no? Este no es un mal absoluto, es un mal que no tiene posibilidades de ser revertido. Entonces lo único que me queda a mí, a mí digo como cultura hegemónica, ¿no? Es, con este mal es exterminarlo físicamente. No permite a la cultura hegemónica ubicarse en ese lugar de unidad. La cultura hegemónica no concibe la posibilidad de la diversidad cultural, no puede convivir con esa diversidad. Transforma la diversidad y la diferencia en una diferencia tan radical, es decir, el otro no tiene nada que ver conmigo, no es un ser humano igual a mí, no es un semejante, entonces transforma esa diferencia, esa diversidad en desigualdad. Que ya hemos hablado de esto en algún momento, eh, creo que sí, que lo hemos hablado en alguna clase anterior, digamos, de cómo es que, hay una pregunta de un filósofo, ¿no? Todorov, cómo es que la humanidad construye frente a la diferencia, a la diversidad, construye la Vamos a desigualdad, llamar a ¿no? la ¿Por qué policía, Exactamente, basta. ese diferencia ¿Qué decís? llegamos a la Impecable la ¿Te presentación. gustó? Ya va a cambiar. Es una época. Es otra generación. Sí, hay que Está bien. entenderlo. Hay que entenderlo. A su lado la señorita Guadalupe Pompey, que está, hoy dice unas Justamente ondas la veraniegas, diversidad, Sí, ¿no? muy linda. Primer día de 30 grados, culo ya. Sí, joder. Estamos concha. Ahí se presentó solo. No hay nada que Ahí va. Y ese es el tío. Ya anda tirando culo por las historias. Un montón. Bueno, nos juntamos a tomar sol. ¿En serio? A ver, etnia Juan. viene de etnia, Justo esa no la vi. ¿A tu Instagram? etnia, que significa que refiere a la cultura. Guadapompas Pompeyo. Hago mucho más que subir historias, por favor. Y ya que estás mientras tanto, puedes ir a hacer eso, ¿no? Ya se Esta buscó. cultura Tenemos sobres. Voy a presentarme con mi trabajo, exterior, ¿verdad? Sí, en el es caso de los productora, estudios es de vedette. las tres es que vedette, considero productora, es primitiva, publicista, es salvaje, estilista, es incivilizada, multifacética. y Juliana. cultura. Y Juliana vive en mi casa, no la quiero sacar, o sea, la tengo viviendo en mi sillón. Somos malas en No sé cómo hacer para la sacármela de mayor encima. de las Y nada, situaciones, ¿no? será así por mucho En tiempo el más, por lo caso, que veo me dejó una por cafetería y ejemplo, decía de gracias los por dejarme europeos, vivir en mi vamos sillón. a tomar el Ah. ejemplo que conocemos de los españoles en la mayor parte, digamos, en América Latina, ¿sí? Bueno, de los españoles y de los portugueses, eh, eh, introdujeron digamos, la religión católica, claramente borrando las diferentes religiones y creencias religiosas que tenían los pueblos originarios, y se hizo a través de un proceso de evangelización que duró mucho tiempo, ¿no? Décadas, siglos. Pero también a través de la violencia física, ¿no? Es decir, hubo una serie de prácticas etnocidas que llevaron adelante los europeos para imponer su cultura, ¿no? En cultura estamos hablando de su modo de relacionarse socialmente, políticamente, económicamente, las grandes formas de explotación eh, laboral o de trabajo, no laboral, de trabajo a las que fueran sometidas las poblaciones originarias y también las personas negras que eran traídas de África eh, y transformadas en esclavos, ¿no? Entonces, a trabajar como esclavos y esclavas en este continente. Entonces, las formas de producir ese etnocidio, ¿sí? Aculturizar, mejor dicho, quitar la cultura de la población que yo estoy degradando, que considero inferior, que estoy deshumanizando, que la estoy llevando a una escala humana donde me puedo permitir como cultura dominante desarrollar muchas prácticas de exterminio, sea físico y sea cultural. Entonces, lo que trabaja Class 3 es, bueno, en sus textos, es cómo entonces la cultura europea desarrolló prácticas genocidas y prácticas etnocidas. ¿Por qué? Porque no exterminaron a todas las poblaciones indígenas y vamos a ver que en algunos países de América Latina, por ejemplo, incluso de los países angloparlantes, como Estados Unidos, por ejemplo, bueno, o parte de Canadá,
no han exterminado a todas las poblaciones originarias, ¿no? Mantienen pueblos, o sea, hay países, incluso, por ejemplo, en América del Sur o mismo América del Norte, México tiene muchas poblaciones originarias, Bolivia, Perú, Guatemala, no así, por ejemplo, en los países del Cono Sur, ¿sí? Los países como Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, no hay tanto vestigio de poblaciones originarias como las hay en otros países. O sea que en diferentes regiones el exterminio físico comenzó con los españoles y luego siguió con las políticas ya una vez conformado el Estado argentino. Bien, pero vamos, o volvamos, mejor dicho, a esta idea de etnocidio. El mal que tiene este grupo humano ubicado en este lugar de otro es un mal relativo. Yo puedo asimilarlo, puedo incorporarlo en mi cultura, o sea, que elimine los vestigios, los rastros, los elementos que conforman su cultura, a la cual obviamente considero inferior, y lo puedo asimilar, lo puedo llevar a que adopte, ¿sí? Incorpore, claramente por la fuerza, a través de la violencia física o la violencia intelectual, psicológica, emocional, etcétera, a que adopte elementos de esta cultura que se ubica en el lugar de dominante, ¿no? En el lugar, ¿para qué esto? Para conseguir la unidad, ¿sí? La unidad es un concepto que tiene sus complejidades, que claramente también no nos posibilita la clase desarrollarla, pero la unidad tiene que ver con la idea de conformar una cultura homogénea, única, que no permita que no conviva en términos de respeto igualitario a la diversidad, ¿no? Entonces, el uno, la unidad, son un concepto que están en un lado del binomio y construyen a lo que a lo que no permite la unidad y el mantenimiento de la cultura hegemónica dominante, a todo lo que no se asemeje a esa cultura dominante hegemónica, lo construye como el otro, ¿sí? Lo degrada y lo lleva a los márgenes de la socialidad. Entonces, no es que una práctica, digamos, no es que se puede desarrollar una práctica y la otra no se complementan. En algunos momentos, en alguna parte de la historia, ya vamos a ver algunos otros ejemplos, se han producido prácticas genocidas. En otras se han producido prácticas etnocidas y en otras, como en el caso del europeo con las poblaciones originarias, prácticas genocidas y etnocidas. Bien. Otro concepto que ustedes van a ver en el texto de Ávila es el del etnocentrismo. El etnocentrismo también es una propuesta de Pierre Clafres, del texto de Pierre Clafres. ¿Qué es el etnocentrismo? Fíjense que etnocentrismo también viene viene de pensar a la cultura, ¿sí? Como en un lugar de centralidad, ¿sí? Recordemos entonces que etno viene de etnia y etnia tiene que ver con la cultura. Entonces, las culturas, dice Pierre Clafres, todas las culturas son etnocéntricas. ¿Qué significa esto? Que todas las culturas en algún momento, o respecto de determinadas otras culturas, se creen superiores, ¿sí? Todas las culturas, todos los grupos humanos, las sociedades, creen que su forma de vida, que su cosmovisión, la cosmovisión que tienen del mundo y de las cosas, son superiores a otras culturas. Pero no todas las culturas, dice él, dice Clafres, todas las culturas son etnocéntricas. No hay cultura que no se crea que es superior a otra. Pero no todas las culturas son etnocidas. O sea, no todas las culturas matan la cultura de otros pueblos, a los cuales consideran inferiores, ¿sí? Pero sí que todas las culturas son etnocéntricas. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que yo voy a evaluar, a juzgar, a valorar y a medir cómo viven otros pueblos, cómo se desarrollan otras culturas, o voy a evaluar y a medir los elementos que forman parte de otra cultura desde mi vara, desde mi cosmovisión, ¿sí? Me voy a ubicar en ese lugar de centralidad, ¿sí? Del uno, del que habla y que tiene el poder para evaluar y para calificar, ¿sí? Entonces,
Nuevamente, esta diferencia cultural o la diversidad cultural no es considerada positiva. Sin embargo, no significa que la cultura, que como todas las culturas, dice él, son etnocéntricas, que haya prácticas etnocidas. No. Bien, como siempre les digo, ustedes pueden comentar por el chat, habilitar el micrófono para poder comentar o preguntar las dudas que tengan, ¿verdad? No necesariamente tienen que tener dudas, a veces también hay aportes que se quieren hacer, comentarios, son bienvenidos. Entonces, les decía hace unos segundos atrás, el binomio, ¿no? Otredad 1, ¿sí? Otro 1, o otro podríamos decir 1 unidad, ¿no? Entonces, otro uno es quien habla, quien está en ese lugar de poder para hablar, para evaluar, para calificar, para definir, para imponerse, que estamos siempre hablando de grupos, ¿no? De grupos de culturas. Y frente a la unidad está la otredad, ¿sí? Es una construcción, o sea, ¿cómo se construye entonces la unidad? Bueno, la unidad se construye sobre la base de la violencia, sobre la base de negar la posibilidad de la diferencia, de la diversidad, y también con prácticas de aniquilación, ¿sí? Aniquilación física, aniquilación cultural y con prácticas del terror, ¿sí? Estas prácticas del terror estuvieron siempre presentes en la historia de la humanidad. Ahora bien, dice Clastrell y dice la autora del texto que ustedes tienen que leer, Ávila, que el genocidio, la primera vez que se utiliza en la historia de la humanidad el concepto de genocidio como práctica de exterminio, fue luego de terminada la Segunda Guerra Mundial con el genocidio del pueblo judío y de otras comunidades por parte de los alemanes nazis, ¿no? O sea, recordemos que el referente del genocidio nazi fue Adolfo Hitler, un político elegido por elecciones populares por su pueblo, eh, que libró una batalla, un exterminio, digamos, con toda una argumentación que también nos excede esta clase, respecto del pueblo europeo, del pueblo judío europeo, ¿no? La idea era exterminar a los judíos de Europa. Pero además, no solamente el pueblo judío fue objeto de persecución de los nazis, ¿no? Los nazis era llamado así a los alemanes que se alineaban dentro de esta política, de esta ideología, sino también el pueblo gitano, las personas homosexuales, las personas con discapacidad, las personas que eran consideradas comunistas o digamos la ideología de izquierda, o sea, todas las personas que integraban grupos de izquierda, grupos políticos de izquierda, ¿no? Que eran nombradas como comunistas. Bueno, para esta ideología todo grupo de izquierda es comunista, cuando no es, digamos, el comunismo es una posición específica, particular, ¿sí? Y hay otras posturas ideológicas, políticas de izquierda que no son comunistas. Pero bueno. Entonces, decía que la primera vez que se utiliza el concepto de genocidio fue para juzgar al genocidio judío por parte de los alemanes nazis, en un proceso judicial que se conoce como los tribunales de Nuremberg, que se llevaron a cabo en esta ciudad, en Nuremberg, en 1946, ¿no? Pero no fue el primer proceso genocida en la historia de la humanidad, fue la primera vez que se utiliza este concepto y fue la primera vez que se juzgó al genocidio nazi, ¿sí? Al genocidio de los judíos por parte de los alemanes nazis. Pero no es el primer genocidio que ocurrió en la historia de la humanidad. De hecho, acabo de explicar el genocidio de las poblaciones originarias, que data de
del siglo XV, ¿sí? Entonces, genocidio además de los pueblos originarios que nunca se reconoció como tal y que claramente nunca tuvo sus tribunales y dudo que los tenga, ¿no? Entonces, los motivos de este genocidio, del genocidio nazi, estuvo basado en una condición, podríamos decir, de nacionalidad, religiosa, ¿sí? Cultural, y otras características, como decía también, eh, de las condiciones físicas y también de las preferencias sexuales. Bien, em, la, la, digamos, la intención de este genocidio tuvo muchas intenciones, una de ellas económica, pero la razón expresada era establecer la unidad, digamos, generar la unidad alemana, o proponer a la raza alemana, ¿sí? Voy a utilizar las expresiones que se usaban, la raza alemana, la raza aria, ¿no? Como una raza superior, blanca, ¿sí? Eh, con claramente la imposición del cristianismo, que era la religión que profesaba el nazismo, ¿no? Que se quería imponer. Entonces, en ese marco, en 1948, se sanciona, se dicta la Convención para la Prevención y Sanción del Genocidio, ¿sí? Que contempla al genocidio por estas condiciones, ¿no? Por la condición de nacionalidad, por la pertenencia religiosa del grupo que se está exterminando, aniquilando físicamente, por la pertenencia cultural, étnica, pero quedó excluida de esa convención de 1948, quedó excluida la razón política, es decir, cuando se extermine a un grupo por su ideología política, por su pertenencia política. Bien, sin embargo, más allá de que en el 48 no se incluyó en la convención la razón política, es decir, no se consideró que se podía en algún momento, en algún momento la humanidad exterminar a un grupo humano por razones políticas. Bueno, luego sí se fue ampliando, los estados fueron ampliando la consideración del genocidio también por razones políticas, ¿no? Hay que considerar que estamos hablando de una convención post Segunda Guerra Mundial, cuando son vencidos Alemania, Japón e Italia, y que decae el régimen nazi, y que entonces se sanciona esa convención como otras, y que claramente están ligadas a lo que en ese momento fue las razones del genocidio. Luego, como todas las normativas y como todos los procesos jurídicos, se fueron ampliando, ¿no? Bien, entonces, el, la violencia etnocida, bueno, ahí voy a explicar lo que aparece en la lámina. La violencia etnocida, dice la autora, a ver, hay una consulta. Lo que hizo, pregunta Valentino, lo que hizo el nazismo con el pueblo judío sería genocidio o etnocidio. Ah, bien, bien. Gracias por la pregunta porque me permite explicar algo que lo pasé por alto. Eh, los, los alemanes nazis construyeron lo que se conoce como los campos de concentración, ¿no? Donde toda la población judía y todas las otras personas y poblaciones que mencioné antes, ¿no? Eran llevados a los campos de concentración, que eran campos de exterminio. La tortura que se ejercía allí no era la tortura que se ejercía, por ejemplo, que se ejerció en las dictaduras latinoamericanas, que luego lo vamos a ver. La tortura que se ejercía en los campos de concentración era por el hacinamiento, por la falta de comida, de higiene, pero, y muchas personas murieron, en los campos de concentración por esas características, por esas condiciones. Por las enfermedades, por la desnutrición tremenda,
por el hacinamiento, pero otra buena parte de las poblaciones que estaban en los campos de concentración extendidos por Alemania, Polonia y en otros países europeos que fueron tomados por los nazis, las personas eran llevadas a las cámaras de gas, ¿no? Las cámaras de gas donde allí se abrían las canillas de gas y eran exterminadas físicamente. Entonces, lo que produjo el nazismo fue genocidio, porque el mal que portaban las personas judías, homosexuales, gitanas, comunistas, personas con discapacidad, era el mal absoluto, era irremediable, ¿sí? No permitía para nada consolidar a la población alemana como la raza aria, digamos, como se consideraban superiores, la raza blanca, bueno, aria, ¿no? Con determinadas características que no podemos desarrollar, eh, como una raza superior, ¿no? Y con la religión cristiana. Entonces, las prácticas fueron de genocidio. El mal que portaban los judíos y otras poblaciones era irremediable, era el mal absoluto, ¿no? Entonces, la diferencia era tan radical, era tal punto la deshumanización que se podía hacer cualquier práctica de exterminio. Entonces, llevar a grandes poblaciones a los campos de concentración, que eran además, primero eran campos de trabajo, los hacían trabajar y producir, claramente en condiciones, como si ustedes se imaginarán, de esclavitud, y luego eran exterminados. Entonces eran exterminados hombres, mujeres, niños, ¿sí? Todos encarnaban el mal. Eran exterminados en las cámaras de gas, ¿sí? Entraban en grandes espacios donde se abrían canillas de gas y morían. Entonces le estaba diciendo que la autora desarrolla, justamente a partir de la presentación de Class 3, ¿no? Que la violencia etnocida, la que destruye a la cultura de un grupo, de una población, para imponer otra, eh, pertenece a los estados. O sea, el Estado tiene la capacidad, la potencia de poder anular la diversidad, de poder anular, eliminar la diversidad y transformar a ese grupo humano, a esa sociedad, a esa cultura en igual a mí, ¿no? En asimilarla. Entonces, por ejemplo, como yo le dijera, bueno, las poblaciones originarias para poder participar de la vida social y educarse tienen que aprender el idioma español. O sea, es esto, asimilarse a mí, porque el idioma español es el que conforma la unidad, ¿sí? Del Estado. O sea, no es un Estado, digamos, no es un Estado que habilita la multiculturalidad. Bien, bueno, bien. Entonces hay unas preguntas de la autora que las replico acá, que nos ayudan a pensar, ¿no? Que la idea es esto, es, bueno, poder abrir un poquito más nuestra, nuestra capacidad de reflexionar críticamente, de pensar más allá de lo que hemos leído y escuchado hasta ahora. ¿Qué elementos son los que permiten caracterizar a un grupo humano como indeseable? Entonces, si pensamos en las poblaciones originarias, bueno, los elementos que permitieron que el europeo los considere indeseables era que tenían características culturales, físicas, desde su idioma, desde la forma de relacionarse y de construir socialidad, la forma de llevar adelante su economía, su organización política, sus creencias religiosas, desde la apariencia física, cómo se vestían, todo. Todo fue transformado en indeseable, ¿sí? Menos las riquezas, producto de los minerales que había en nuestras tierras y que eso sí que no fue considerado indeseable y los europeos muy bien se lo llevaron a Europa, ¿no? ¿Qué peligros entraña la diferencia? Bueno, ¿qué permitió considerar indeseable a
a las poblaciones que fueron llevadas a los campos de concentración? Bueno, muchas cosas, ¿no? La religión, uno de los aspectos, las características físicas. Dice Verónica, es que caracterizar a un grupo como indeseable depende de la cultura del grupo que los quiere caracterizar. Para una cultura hay cosas que están bien y para otras que son, para otras inhumanas. Claro, por supuesto. Y esto nos lleva al otro punto que vamos a trabajar ahora. Entonces, ¿qué peligro entraña la diferencia para la unidad? ¿Por qué la diversidad, la diferencia es peligrosa para la unidad? ¿Por qué esto, ahora yo agrego otra pregunta, ¿por qué debería ser así? ¿Sí? ¿Por qué esto es así? ¿De qué modo se construye el otro en el genocidio y en el etnocidio? ¿Cómo se construye? Entonces, esta última pregunta de cómo se construye el otro, ¿sí? Recordemos siempre que cuando decimos el otro con mayúscula es una cultura, un pueblo, un grupo. No hay un otro universal, dice la autora. Claramente, no hay un otro universal. ¿Qué significa esto? Que lo que integra ese otro, es decir, la cultura, el grupo humano, que en determinado momento va a conformar ese lugar de otredad, de otro, va a depender de las necesidades de la cultura que se ubica en ese lugar de centralidad, de poder, de dominación, de hegemonía, que se ubica en ese lugar de el uno, ¿sí? Ese lugar de referencia, el uno. ¿Vieron cuando hablamos que decimos, no, porque uno, no, porque una, cuando quiere hacer tal cosa, o cuando una piensa? Bueno, cuando usamos ese uno, es un uno individual, es el lugar de referencia. Siempre decimos, bueno, porque uno a veces cuando piensa tal cosa, ¿no? Cuando usamos así, la palabra uno, lo usamos como un lugar de referencia, ¿sí? Yo me ubico en ese lugar de referencia para decir, bueno, cuando una piensa, bien. Este uno con mayúscula refiere, es el lugar de referencia grupal, ¿sí? Que se ubica en este lugar de poder, de hegemonía, de dominación. Y tiene la capacidad, por el ejercicio de poder que hace, tiene la capacidad de poder definir qué cosas de ese grupo que yo estoy deshumanizando me resultan indeseables, me resultan desagradables. Considero que esas características de ese grupo constituyen el mal. Y el mal puede ser absoluto o puede ser relativo. Y si yo considero que ese mal es absoluto, voy a desarrollar seguramente una práctica de exterminio físico, genocida. Si considero que ese mal es relativo, que el otro puede mejorar, se puede mejorar siempre desde la posición de quien está hablando, ¿no? Que considera que es superior, que el otro puede transformarse, que yo lo puedo transformar, qué sé yo, a través de diferentes formas. Fíjense, la evangelización, que fue uno de los mecanismos, la educación, la imposición cultural, ¿sí? Bueno, eh, es un mal relativo, yo lo puedo asimilar a esta cultura, puedo transformar ese otro que está en un lugar de inferioridad a mí, lo puedo igualar a mí, ¿sí? Para convertirlo en un semejante a mí, ¿bien? Y entonces claramente siempre es por la fuerza, ¿no? Aunque la fuerza no sea necesariamente física. Entonces, ese otro no es universal. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir esto? Porque si hacemos una lectura temporal, es decir, repasamos la historia de la humanidad y vemos cuáles fueron las diferentes prácticas etnocidas y genocidas, vamos a encontrar que ese lugar de otredad estuvo ocupado por poblaciones distintas, con características distintas. Y siempre ese otro va a ser construido como tal, como otro, inferior, deshumanizado, en función de las necesidades económicas, políticas, sociales y del Estado, o sea, las necesidades que tenga el Estado que quiere afirmarse con poder, que quiere afirmarse en ese lugar de unidad, que quiere lograr la unidad. Y para lograr la unidad, lamentablemente, hasta ahora, se ha tenido que exterminar la diversidad, se ha tenido que exterminar
aquello que no se asemeja a los elementos culturales de quien está en ese lugar de poder y que quiere convertirse en la cultura dominante. Entonces, para convertirse en cultura dominante, para convertirse en cultura hegemónica, expulsa, extermina, cultural o físicamente, extermina a ese otro. Bien. Si vamos, por ejemplo, a ver el genocidio producido por Francia en Argelia, bueno, vamos a ver que las características que tenían los argelinos no tenían que ver con características necesariamente de políticas, tenían que ver con características culturales. Y había allí una necesidad de Francia de tener el poder sobre Argelia. Argelia es un país africano, y Francia estuvo mucho más de 100 años invadiendo y conquistando Argelia, y produjo un genocidio que todavía Francia no reconoce como tal, ¿sí? No reconoce el genocidio producido en Argelia, ¿no? Entonces, había argumentos de tipo religioso, había argumentos de tipo eh, que dije religiosos, había argumentos étnicos. Si vamos, por ejemplo, al genocidio del Estado de Ruanda, otro país africano, donde había donde había una etnia que eran los Hutus, una etnia que tomó el poder del Estado y quería, obviamente, expandirse, y sus ambiciones, sus intereses, no permitían, no querían, no es que no permitían, no, sí, no querían convivir con las otras etnias, la etnia Tutsi, y utilizando el aparato estatal en poder de los Hutus hicieron lo que se conoce en el mundo sociojurídico como una limpieza étnica, ¿no? Entonces, produjeron prácticas de genocidio y de etnocidio frente a la cultura Tutsi durante unos cuantos meses, ¿sí? No fueron años, décadas. Fueron unos cuantos meses, en 1994, donde la etnia Hutu exterminó o pretendió exterminar a los Tutsi. Ese fue un genocidio que sí fue, estamos hablando de 1994, un genocidio que sí fue reconocido como tal y juzgado también por tribunales penales internacionales, ¿sí? Y así podríamos dar otro ejemplo, que yo en la clase de esta mañana di el ejemplo del genocidio armenio por parte de los turcos. Bien, bueno, entonces, siempre hay necesidades distintas y ese otro va conformando, o va a estar, mejor dicho, conformado por características distintas. Bien, ya pasamos entonces de la primera parte entonces del texto. Ávila lo que hace es recuperar los conceptos que trabaja Pierre Glasseret. Porque ella dice, bueno, yo voy a hacer un uso de estas categorías de genocidio y etnocidio para analizar el objeto de su trabajo, que son las prácticas dictatoriales en el cono sur latinoamericano. Vamos a diferenciar, a qué nos referimos con cono sur. Se refiere a los países que están bien abajo en América del Sur, ¿no? Tenemos tres Américas: América del Norte, América Central, América del Sur. En América del Sur tenemos lo que se conoce como el Cono Sur. En el Cono Sur se implementó una política dictatorial que fue diferente a otras dictaduras u otros procesos de conflictos represivos, de contextos represivos que se produjeron en el resto de América.
o de América Latina o incluso de América del Sur. En el norte de América del Sur, Colombia, Guatemala, Perú, eh, existieron otras formas de contextos represivos, ¿sí? En el cono sur, que incluye Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, se desarrollaron durante la década del 60, del 70, sí, dije bien, 60, 70 y 80, unos procesos dictatoriales que tuvieron semejanzas. Y tuvieron semejanzas porque estuvieron organizados bajo un plan, bajo un operativo conocido como Cóndor. Ahora lo voy a explicar. Permítanme que voy a tomar otro sorbo de agua. Una vez que acabó la Segunda Guerra Mundial, entre las dos potencias mundiales, la Unión Soviética y Estados Unidos, comenzó un proceso de guerra fría. ¿Qué quiere decir de guerra? Que hubo una guerra, pero una guerra que no implicó un enfrentamiento bélico, ¿sí? Sino que la guerra era una guerra que implicó determinadas estrategias diversas, de una carrera, por ejemplo, una carrera armamentista de parte de las dos potencias, generar conflictos en países de Medio Oriente, en fin, una serie de estrategias que no implicaban un enfrentamiento bélico armado directo entre estas dos potencias, por eso se llamó Guerra Fría, pero no dejó de haber guerra ni de competencia por parte de estas dos potencias. El objetivo de Estados Unidos, que era controlar el mundo, desarrolló una doctrina llamada de la seguridad nacional, una doctrina que tuvo, digamos, como explicitado, ¿sí? Desarrollado explícitamente el argumento era otro, o sea, el objetivo era otro, que estaba encubierto, pero el argumento dicho, ¿sí? Era evitar la llegada del comunismo internacional a América. Es decir, lograr que, voy a utilizar obviamente las terminologías que sustentan esta doctrina, insisto o reitero lo que ya dije, todo pensamiento de izquierda es catalogado bajo un término común que es comunismo, cuando en realidad el comunismo es una forma de ideología de izquierda y hay otras. Entonces, el enemigo para Estados Unidos se construyó a partir de este enemigo de izquierda, ¿no? Comunista. Entonces, la doctrina de la seguridad nacional constituyó una doctrina que se aplicó para toda América, de inteligencia, ¿sí? Digamos, construir, entre otras de las prácticas, es largo para hablar, es muy interesante, pero no tenemos tiempo y no quiero extenderme en tantos detalles. La doctrina de la seguridad nacional implicó asegurar los estados, las naciones de América, generando diversas estrategias de inteligencia, ¿sí? Entonces desarrollando servicios de inteligencia secretos, ¿no? Que operaban en los diferentes países de América, ¿no? Bien, el Plan Cóndor, o el operativo Cóndor, se conoce de las dos maneras, a mí me gusta usar Plan Cóndor, pero es lo mismo, estamos hablando de lo mismo. El Plan Cóndor fue una estrategia que solamente se aplicó, una estrategia militar, dentro de la doctrina de la seguridad nacional, o sea, el Plan Cóndor es el brazo ejecutor armado de la doctrina de la seguridad nacional, ¿no? Este Plan Cóndor estuvo orquestado ideológicamente por los diferentes gobiernos de Estados Unidos. Recuerden que les estoy hablando de la década del 60, del 70, del 80, ¿no? O sea, todas las prácticas dictatoriales. Pero el Plan Cóndor no nace en la década del 60, nace en la década del 70.
La primera reunión con los servicios de inteligencia y militares de estos 5 países se desarrolla en Chile en el año 1975, ¿sí? Y adoptó el nombre de cóndor como el animal, digamos, que está eh, volando por la cordillera, ¿no? Por el sur, y que observa y mira, ¿no? Este plan cóndor nace en Chile en el 75, ¿sí? Y tuvo, como les decía, eh, el apoyo, ¿sí? Económico, financiero, político, ideológico de Estados Unidos, ¿sí? De los sucesivos gobiernos de Estados Unidos que obviamente comienza la doctrina de la seguridad nacional cuando concluye entonces la Segunda Guerra Mundial, década del 50, en el 60 comienzan a orquestarse las dictaduras militares en el Cono Sur, por ejemplo en Paraguay, la última dictadura militar se instaló en la década del 60, en Argentina, Brasil, Chile y Uruguay fue en la década del 70. El Plan Cóndor tiene fecha de nacimiento concreta, que fue en el 75. Y la agencia, la agencia de inteligencia de Estados Unidos que coordinaba el accionar de los militares y de los servicios de inteligencia de estos 5 países fue la CIA, ¿no? Bien. ¿Cuáles fueron las estrategias utilizadas en el marco de este Plan Cóndor, ¿no? que unió a estos 5 países? Bueno, la vigilancia de quienes eran considerados enemigos, de quienes eran considerados subversivos, ya se construyó este otro con unas características específicas distintas a las características del otro, de los Tutsi, del pueblo armenio, de los pueblos originarios, del pueblo judío, ¿sí? O del pueblo gitano. Este otro con mayúscula, este grupo que fue perseguido, ¿sí? Que fue detenido, desaparecido en los 5 países, fue construido con estas características de un enemigo, ¿sí? La lógica amigo-enemigo. Este enemigo era un subversivo, era un individuo peligroso, que se oponía a un modelo de humanidad que se intentaba instalar, ¿sí? Ya voy a llegar a ese modelo que se intentaba instalar, ¿sí? Que se pretendía instalar y que claramente se instaló, porque las dictaduras militares, cívico-militares, se instalaron en estos 5 países, ¿sí? Entonces, el modelo se instaló. Quienes se oponían a este modelo, que era un modelo de humanidad y un modelo político, y un modelo económico, ¿sí? Quienes se oponían a este modelo era considerado enemigo, subversivo, peligroso, es decir, individuo o grupo a eliminar, a exterminar. El Plan Cóndor tuvo diferentes niveles de actuación, ¿sí? Lo voy a resumir. Uno era el de la vigilancia política, el de recopilar información acerca de las personas que eran consideradas peligrosas, detener a las personas que pertenecían detener en un país a estos disidentes políticos que pertenecían a otro país y trasladarlos, ¿sí? A otros países, a su país de origen, ¿sí? Donde allí terminaba, digamos, se definía el curso final de estas personas, ¿no? Otro de los niveles de actuación era generar prácticas genocidas y también perseguir a los jerarcas, digamos, a las personas que eran referentes políticos que se trasladaban a otras partes del mundo, Europa u otras partes de América, que no pertenecían a estos países, no perseguirlos y exterminarlos en los lugares donde estaban exiliados. Bien. Por otra parte, entonces, las prácticas de exterminio, genocidas que se llevaban adelante en cada uno de estos países eran orquestadas también
por los servicios de inteligencia, los servicios militares y policiales, o las fuerzas militares y policiales de cada país, ¿no? Entonces, las estrategias utilizadas eran las de desaparición y asesinato. ¿A dónde desaparecían las personas en estos en estos 5 países? Cada uno implementó diferentes estrategias, pero en todos, en mayor o menor medida, se idearon los conocidos centros clandestinos de detención y tortura. Ustedes van a ver que en el texto la autora también dice, bueno, centros de detención, centros clandestinos, ¿no? Eran centros clandestinos de detención y tortura, o campos de concentración, emulando o tomando el concepto generado durante el genocidio llevado adelante por los nazis, ¿no? Que se conoció a esos centros de exterminio como campos de concentración. Bien, yo me voy a referir a estos espacios como centros clandestinos de detención y tortura. Estos centros clandestinos eran espacios creados al efecto, digamos, o utilizando otros espacios. Eran utilizadas escuelas, seccionales de policía, espacios gubernamentales, algunos espacios sociales como clubes fueron utilizados, digamos, o casas abandonadas, eran utilizadas o expropiadas, eran utilizadas como centros clandestinos de detención y tortura. Por ejemplo, en Chile los centros clandestinos de detención y tortura no eran tantos como, por ejemplo, en Argentina o en Uruguay, porque las prácticas de genocidio, de exterminio físico que se llevaron, eran más directas, ¿no? Los carabineros, como se le llama a la policía chilena, exterminaban en la calle, en las casas, a las personas directamente, ¿no? Los centros clandestinos de detención y tortura existían en menor medida, ¿no? En cambio, por ejemplo, en Brasil, en Chile, perdón, en Brasil, en Argentina y en Uruguay eran en mayor medida los campos los centros clandestinos de detención y tortura. No se exterminaba en la calle o en las casas. Las personas eran detenidas, eran captadas, secuestradas en la calle o secuestradas en otros lugares o en sus casas, ¿sí? Y llevadas a los centros clandestinos de detención y tortura. Bien. Las prácticas que se llevaron adelante eran prácticas sobre todo de exterminio físico, ¿no? Había prácticas de tortura física, de tortura psicológica, emocional. La mayor parte de las personas, si estoy hablando de los 5 países, ¿no? De las prácticas en los 5 países. Recordemos que la autora es chilena. Las prácticas en los 5 países, digamos, fueron, insisto, similares porque estaban todas organizadas y orquestadas bajo este plan conocido como el Plan Cóndor. Prácticas donde se exterminaban a las personas, algunas morían por las condiciones en las que no sobrevivían a la tortura, o las condiciones en las que quedaban luego de las prácticas de tortura, y otras, bueno, eran desaparecidas, y otras, muy pocas, fueron liberadas, ¿sí? La liberación de las personas de los centros clandestinos de detención también tiene un objetivo particular, es decir, por qué se liberaban a las personas de los campos de concentración que podían decir lo que le hicieron. Justamente, esta era la idea, este era el objetivo, ¿sí? Bueno, entonces ahora vamos a los objetivos, ¿sí? Ya vimos cuáles eran las estrategias. O sea, las estrategias las podemos resumir en la idea de infundir terror, ¿sí? Prácticas del terror. Del terror no solamente para las víctimas directas, que eran secuestradas y eran torturadas, física y emocionalmente, sino que las prácticas del terror eran también destinadas al resto de la sociedad que no estaba en los centros clandestinos de detención y tortura. Así, la idea era imponer una cultura del miedo. Del miedo para que las personas víctimas directas, ¿sí? Las personas que eran detenidas, secuestradas, desistieran de sus prácticas militantes, y también para que la sociedad en general decidiera no participar o no seguir participando, ¿no? Declinar, descartar la posibilidad de participar
y de tener un pensamiento reflexivo. Entonces vamos a los objetivos. Los objetivos entonces de estas dictaduras que se instalaron cívico-militares en todo el Cono Sur, el objetivo fue despolitizar a la población, ¿no? Desmovilizar a los grupos sociales que eran diversos, de todo tipo. Entonces tenemos personas que, digamos, las víctimas directas, ¿no? Personas que participaban o integraban partidos políticos, que integraban grupos armados de los partidos políticos, que integraban diversos movimientos sociales, como por ejemplo movimientos estudiantiles, secundarios, universitarios, que integraban movimientos sociales, por ejemplo, como los movimientos de organizaciones de trabajadores y trabajadoras, personas que trabajaban en comedores escolares, personas que trabajaban alfabetizando en las villas, en las llamadas villas miserias, profesoras, profesores, maestras, maestros que tenían un pensamiento crítico, un pensamiento reflexivo. Hoy el ejemplo en la clase de la mañana de pensando en mi profesión, ¿no? De abogada, muchas abogadas y abogados también fueron detenidos y desaparecidos cuando presentaban recursos de habeas corpus ante la justicia, porque los familiares recurrían a los servicios jurídicos, ¿no? Para pedir por sus familiares que estaban desaparecidos y que la justicia investigue la desaparición de sus familiares. Bueno, presentaban habeas corpus también, bueno, periodistas que ponían en cuestión la dictadura militar, ¿no? Que criticaban a la dictadura militar. Bueno, para hablar de Argentina, ustedes saben, Argentina, el 24 de marzo de 1976, la Junta Militar toma el poder y disuelve el Congreso, pero sin embargo los procesos de desaparición de personas ya eran previos a la dictadura militar, esto en Argentina, ¿no? También sacerdotes, ¿sí? Monjas, que también fueron detenidas y desaparecidas, ¿sí? Por poner en cuestión, digamos, justamente la dictadura militar, bueno, en fin. Entonces los objetivos eran lograr la desmovilización, desarmar la participación social, ¿sí? Despolitizar a la población de ese momento y para las generaciones futuras, ¿no? Y esto es un poco lo que proponía precisamente esta doctrina de la seguridad nacional. ¿Y por qué? ¿Cuál era el objetivo? Yo les dije hace un momento atrás que había un objetivo explícito, el argumento, mejor dicho, no era el objetivo explícito, era el argumento que se sostenía públicamente, que era tratar de lograr que no se infiltre el comunismo internacional en América. Pero en realidad había un objetivo oculto, que es el que no se expresa y que es el que no se conoce, claramente porque hay que abordar una literatura diversa y crítica para poder, y además una lectura crítica de lo que fue las dictaduras militares en estos 5 países, imponer un modelo económico, imponer un modelo de Estado-Nación, ¿sí? Y una ciudadanía de corte neoliberal. Entonces, cuando se analizan las las políticas económicas llevadas adelante en estos 5 países a partir de las dictaduras militares que comenzaron en la década del 60 y concluyeron en la década del 80, cuando se analizan los procesos económicos de transformación que vivió el Estado en estos países, bueno, justamente se puede entender cuál era el objetivo oculto, implícito, cuál era en realidad el verdadero objetivo, ¿no? Imponer un modelo económico neoliberal, ¿no? Claramente con beneficio de los poderes económicos internacionales. Entonces, claro, quienes tenían una ideología política, una ideología social, cuando yo hablo de ideología política, como ya lo he dicho creo que alguna vez, no estoy hablando de la ideología de los partidos políticos. La pertenencia a un partido político es una forma de expresar una ideología, pero hay otras formas de expresar una ideología política que no tiene que ver con la pertenencia a un partido político, ¿no? Entonces,
Esto es porque no le vamos a regalar a los partidos políticos la totalidad o la homogeneidad del pensamiento político. Se tiene pensamiento político aún sin pertenecer a un partido político y aún estando en contra de los partidos políticos, se tiene también una ideología política. Bien, sobre esto también me gustaría hablar, pero no nos da el tiempo. Así que vamos a avanzar un poquito en el texto. Entonces, lo que impedía, mejor dicho, lo que estaba impidiendo la unidad del sistema político y económico, imponer este modelo neoliberal, fue considerado no solamente diferente, sino diferente y peligroso, ¿no? Entonces, este otro, la figura del otro, este lugar de otredad social, fue completada con estas personas a las cuales se las tildó, se las consideró, se las construyó como subversiva. Entonces, subversiva, por ejemplo, era una docente, estoy pensando en ejemplos concretos, una docente que enseñaba la pedagogía de Paulo Freire. Bueno, entonces, eh, subversivo, un enemigo exterminado. Y claramente lo que se sabe, se conoce, cómo se ha construido estas prácticas en las dictaduras del Cono Sur, como dictaduras genocidas, ¿sí? Que implicó que el Estado, ¿sí? El Estado, no los gobiernos, ¿no? El Estado tomado justamente por las fuerzas militares, policiales y con el acompañamiento también de la iglesia y de los civiles, y de muchos civiles de pensamiento de derecha, eh, que el Estado implementara prácticas terroristas, ¿sí? Prácticas terroristas para infundir y di- eh, sí, difundir el miedo, el terror en la sociedad y lograr la apatía, como me gusta decir a mí, la apatía política, ¿sí? El desinterés político, el miedo de no comprometerse, de no participar en ningún movimiento social, ni hablar en partidos políticos, o sea, de no participar siquiera en ninguna organización social, en ningún movimiento social, ¿no? Eh, Post dictadura militar, no, bueno, yo creo que es una frase que si bien yo la asocio a Argentina, creo que puede haber estado en los otros países también, ¿no? La frase del no te metas, que es una frase que estuvo muy presente durante varias décadas, ¿sí? Aunque ahora no se utiliza, no está muy presente, pero en los años siguientes a la finalización de la dictadura en Argentina, la frase de no te metas es peligroso, justamente es una herencia de estos objetivos de la dictadura militar, ¿no? Lograr eh, el descompromiso social, la no participación, de manera que quienes asumieran el gobierno pudieran decidir sin la participación de la ciudadanía, ¿no? Pudieran hacer lo que quisieran. Entonces, en esta idea del otro, cómo fue construido a partir del Plan Cóndor en América del Sur, en el Cono Sur, hay una lógica binaria, ¿no? Amigo y enemigo, y esta lógica de amigo y enemigo lo que logró, dice la autora, es instalar en términos de guerra, los términos de la guerra, ¿no? Amigo y enemigo, porque en la guerra es así, en la guerra el otro con quien yo voy a luchar es el enemigo, y yo necesito construir a ese otro como alguien deshumanizado, porque si no es muy difícil matar a un otro que yo considero igual a mí. Yo lo tengo que deshumanizar, tengo que construir características negativas en la guerra de ese otro, porque si yo lo pienso igual a mí, un semejante a mí no lo puedo matar. Entonces, hay toda una campaña previamente de construcción ideológica, de vaciamiento mental de quien va a portar el el arma, para que ese orden bélico, como dice la autora, ¿no? Se traslade, en este caso, al ámbito de la política, ¿no?
haré un comentario. Hoy vuelve a existir la figura de amigo y enemigo y amenaza comunista, quizás sin necesidad de instalar el orden bélico, sino a través de los medios de difusión, medios digitales, un peligro. Claro, hoy ya no es necesario, gracias por los aportes que han hecho, Valentino, Verónica y ahora Emilia. Así que si quieren hacer otros, bienvenidos. Claro, hoy no es necesario, hoy ya el modo de lograr imponer una forma dominante ya no es las dictaduras militares. Las dictaduras militares fueron un modo que se emergió, se construyó, fue posible en las décadas del 60, 70 y 80 en el Cono Sur. Hoy ya no son bien vistas las dictaduras militares, hay otros modos, porque no es que no se construye esta lógica, no es que no se construyen enemigos a exterminar, no es que ya no existe más deshumanización de un grupo al que yo quiero dominar, no es que eso ya no existe más. Lo que pasa es que son otras las lógicas y las tenemos naturalizadas, no las podemos ver a menos que hagamos un ejercicio crítico, reflexivo, de lectura, ¿sí? Bien. Entonces, para repasar esta cultura del miedo, estos mecanismos del terror, fueron las estrategias que se implementaron en el marco de estas dictaduras, en el Cono Sur, en el marco de estas formas terroristas del Estado, ¿sí? Y la idea entonces, el objetivo fue enviar un mensaje para las víctimas directas y para la sociedad en general y las generaciones futuras, ¿sí? De lograr entonces, mire, fíjense cómo este enemigo, este subversivo, voy a usar la expresión que usó, bueno, ustedes han escuchado hablar, me refiero a la gente más joven, ¿no? Bueno, en general toda la gente que está acá es joven en esta aula, han escuchado nombrar a Jorge Videla, ¿no? Que fue el primer presidente del gobierno dictatorial, que asume el 24 de marzo, o sea, la Junta Militar asume el gobierno, toma el aparato del Estado, y el primer presidente militar fue, de la última dictadura militar, me refiero, de la cadena de presidentes militares, fue Jorge Videla. Jorge Videla, en una entrevista que sale publicada a los 2 años de que se instala la dictadura en Argentina, él dijo, bueno, subversivo no es solamente el que porta una bomba, el que tira una bomba, algo así como el que tira una bomba o el que porta un arma. Subversivo también es quien está en contra de los valores occidentales y cristianos. O sea, estaba clarísimo, que claramente, valga la redundancia, había un modelo de humanidad que se quería imponer y que tenía que ver con retornar a ciertos valores de familia, de una familia tradicional, valores donde se hiciera, digamos, se volviera una sexualidad más tradicional, en el marco del matrimonio. Bueno, por esto hay muchísimo para decir, y yo tendría muchísimo para explicar por qué estoy, digamos, diciendo esto, que claramente no lo digo yo, lo dijeron, lo dijeron los ideólogos de estas dictaduras, ¿no? Es decir, cómo retornar a valores cristianos, justamente cuando había una cultura, en la década del 60, ya lo hemos visto en la clase pasada con los movimientos contraculturales que planteaban que la sexualidad tenía que ser más libre, que no podía estar ligada a los cánones morales del cristianismo, los grupos que se oponían a las guerras, los movimientos pacifistas, etcétera, etcétera, etcétera. Todos movimientos contraculturales que nacen, movimientos juveniles, contestatarios, ¿sí? Que nacen en la década del 60. ¿Sí? Y contra estos movimientos culturales,
contraculturales que criticaban el conservadurismo, son contra los que actúan estos mecanismos que implementó el Plan Cóndor, ¿no? Bien, entonces estábamos que durante las prácticas dictatoriales y terroristas llevadas adelante en estas 3 décadas, la característica principal que definió a este otro a ser exterminado, a ser aniquilado, fue la disidencia política, ¿sí? La disidencia política, la razón ideológica política fue lo que caracterizó a este otro considerado enemigo, subversivo, que debía ser exterminado. Bien. Entonces, claramente en cada momento histórico, por eso voy a volver un poquito para atrás, porque quiero que traten de hilar el comentario de la compañera, de cómo se construye ahora el enemigo. Fíjense, no hay un otro universal, siempre va a depender de las necesidades económicas, sociales, bueno, comunitarias, ¿no? Políticas de cada momento. O sea que cada momento construye a un otro que es el enemigo, ¿no? Bien. Bueno, el etnocidio. Bien, entonces la autora, bueno, voy a tomar un poquito de agua. La autora se pregunta, dice, bueno, está claro las prácticas genocidas, ¿no? De desaparición, de aniquilar físicamente a las personas, a las víctimas directas. Pero, ¿se puede utilizar la categoría de etnocidio de Pierre Clastres para analizar las prácticas del terror durante las dictaduras en el Cono Sur? ¿Se puede utilizar esta categoría? Entonces ella dice, bueno, yo voy a hacer un uso y un abuso de esta categoría que nos propone Clastres, del etnocidio. Voy a hacer un uso para analizar, porque dice, ella cree que sí, ¿sí? Ávila dice, sí, se puede utilizar. Yo encuentro que hay prácticas etnocidas en estas dictaduras que se instalaron a partir de la década del 60. Entonces, cuando ella, por ejemplo, bueno, ¿en dónde encuentra estas prácticas etnocidas? ¿Sí? Recordemos entonces que el etnocidio es la aniquilación cultural, ¿sí? No física. Bueno, cuando se desaparecen los cuerpos, por ejemplo, cuando las personas detenidas que fueron desaparecidas y que no se saben a dónde están digamos, los represores no dicen a dónde están los cuerpos, es una forma de negar, digamos, de negar la identidad, de negar y de borrar, dice ella, cualquier huella que permita reconocer esos cuerpos, saber a dónde están. Hay una desaparición espiritual. Con la desaparición física y el no poder cerrar el duelo, dar una sepultura a los cuerpos, poder recuperar esos cuerpos y producir ese proceso, bueno, no lo dice ella así, pero yo estoy como ampliando un poco sus conceptos, hacer ese proceso de cierre, ¿no? Cuando se da sepultura a un cuerpo, se sabe a dónde está. Cuando eso no se puede hacer, este proceso de duelo no termina nunca, ¿no? No se puede cerrar, ¿no? Entonces hay una desaparición espiritual allí, donde no, lo que se desaparece no solamente es el cuerpo, sino que también se desaparece un modo de existir, ¿no?
con la desaparición de las personas, de los cuerpos, y que no se saben a dónde están, también se, se pretende hacer desaparecer las ideologías en las que creían esas personas desaparecidas. No solamente hay una desaparición del cuerpo en el sentido físico material, sino que hay un borramiento de la historia de esas personas o de esa persona, ¿no? También encuentra que hay una práctica de etnocidio en el robo de bebés, niñas y niños que se produjeron en todos los países, ¿no? En los 5 países hubo una práctica de apropiación de niños y niñas y de bebés, de niños y niñas que nacían en cautiverio, en los centros clandestinos de detención y tortura, pero también cuando irrumpían en las casas buscando a las personas, digamos, que querían detener, también a veces secuestraban a niños, niñas, bebés de las casas, y a diferencia del genocidio nazi, que llevaban a los campos de concentración a niños y niñas judías también y gitanos, que también eran llevados a las cámaras de gas, digamos, y eran exterminados, a diferencia de esa propuesta que tenía, de esa propuesta ideológica, digamos, que estaba sustentando el genocidio judío por parte de los alemanes, aquí la perspectiva ideológica era distinta. Porque este enemigo, este otro a exterminar, en el caso de los niños y de las niñas, de los bebés, como no era una razón, digamos, la razón, vamos a un poquito para atrás a recordar el genocidio nazi, ¿no? Recordemos que sobre todo los alemanes nazis querían imponer un modelo, una raza aria, con una religión que era la cristiana, y entonces los judíos, el pueblo judío en Europa, no le permitía esa unidad y ese fortalecimiento. Tampoco así los gitanos, porque eran una cultura que era totalmente diferente a la alemana, como raza superior. Imagínense los gitanos con un origen moro. Tampoco las personas con discapacidad, porque no se respondían al modelo humano apto y capaz del alemán. Y ese mal era un mal absoluto, era una razón étnica, una razón nacional, ¿sí? En el caso de los motivos políticos, de este otro, digamos, que estaba integrado porque eran disidentes políticos a este modelo neoliberal que se quería imponer, o a este modelo de humanidad de valores occidentales y cristianos, como dijo Videla, no involucró en la ideología de los represores, no involucraba a niños, niñas y bebés. Por eso no fueron exterminados en los centros clandestinos de detención y tortura, ni tampoco fueron exterminados una vez que fueron secuestrados de sus casas, ¿sí? Con sus madres o sus padres. Sino que se consideró que estos niños, estas niñas, podían no replicar, obviamente, la ideología política o el sistema de pensamiento, si se quiere decir de otro modo, de sus madres y de sus padres, produciendo un proceso, dice la autora, dice Ávila, un proceso que ella le llama etnocida, es decir, hacer desaparecer la cultura. Claramente hay un uso un poco, podríamos decir, un poco forzado, ¿sí?, del término etnocidio, pero es interesante pensarlo en el sentido de que al suprimir la identidad de niños y niñas, ¿no?, que eran, obviamente, los bebés nacidos en cautiverio no eran dados a la familia de origen de la mujer
o la familia de origen del padre, o sea, de ese bebé o de la madre, no, eran dados en adopción a familias de los militares o de los policías, sobre todo de militares, o familias conocidas o amigas de los militares, ¿sí? Entonces, hubo obviamente una supresión de la identidad, ¿sí? Un borramiento de esa identidad. Entonces, dice la autora, si el etnocidio persigue la aniquilación cultural, ¿qué mejor modo de lograrlo que aniquilando la posibilidad de herencia y de transmisión cultural? Entonces, borrar la identidad, decirle a esa niña o niño cuando va creciendo que su nombre es tal, que su apellido es tal, que su origen no tiene ninguna relación con su verdadero origen, es un modo de borrar la transmisión cultural, porque fíjense que cuando no se suprime la identidad de las personas, ¿sí? Cuando no se suprime, cuando se dice, bueno, sí, porque tu abuela, tu abuelo, tu familia tenía esta experiencia, la transmisión cultural que se recibe quienes no, digamos, las personas a las cuales no se les suprime la identidad, se transmite justamente aspectos de la cultura de sus padres, de sus madres, de sus abuelos, abuelas, de sus ancestros, ¿no? Entonces, la suplantación de identidad y esta adopción claramente ilegal permitió un corte, un borramiento de la generación que la antecedía, ¿sí? De esa historia singular y también de una historia colectiva, ¿sí? Entonces, este borramiento de esa historia singular y colectiva, una historia que tiene creencias, que tiene formas de vínculo, que tiene una tradición, ¿sí? Bien, es una forma, dice la autora, de etnocidio. Entonces, dice ella, bueno, yo voy a hacer, insisto, reitero, un uso y un abuso de esta categoría de clase 3 para llevarla a analizar lo que fue el proceso en las dictaduras del Cono Sur, ¿no? A partir de la década del 60, procesos de genocidio y procesos de etnocidio. Bueno, yo nunca había leído, hasta que me encontré hace un tiempo con este texto, nunca había leído que se nombrara como etnocidio a estas prácticas, ¿no? Me pareció muy interesante. Bien. Entonces, para ya ir finalizando, para después pasar al texto de la argentina, esta Lucía Escalante, vamos a hacer un repaso un poco de cuándo entonces los estados recurren a métodos terroristas, ¿sí? El terror, el miedo, se transforma en un mecanismo para controlar a la sociedad, ¿sí? Para mantenerla. Hoy voy a utilizar una expresión que se dijo esta mañana, para mantener a las personas a raya, ¿no? Para controlar a la sociedad, ¿sí? Obviamente, controlar a la sociedad permite seguir manteniendo el ejercicio del poder hegemónico, ¿no? Y para poder controlar a la sociedad se necesita lograr en la población un comportamiento dócil, ¿sí? Entonces, el comportamiento dócil no es solamente para la población eh, que está viviendo ahora. El comportamiento dócil que se pretende lograr es también pensando en las generaciones futuras, ¿no? Es doblegar la posibilidad de crítica, ¿sí? Doblegar, declinar la posibilidad del pensamiento reflexivo, de un pensamiento crítico, de un pensamiento que pueda tener autonomía,
de una población, una sociedad, una comunidad que pueda comprometerse con los asuntos de la comunidad, con los asuntos de todas las personas, los asuntos públicos, ¿no? Un poco siempre tratemos de relacionar y recordar lo que estuvimos trabajando en las clases anteriores, ¿sí? La clase práctica y la clase teórica del módulo 2, ¿no? De lograr una ciudadanía que sea dócil, no una ciudadanía que demande la ampliación de derechos, una ciudadanía que ponga en cuestión las prácticas o las medidas o las decisiones estatales, no, sino más bien un comportamiento dócil. Un comportamiento dócil es como si yo les invito a que ustedes piensen, por ejemplo, ustedes se piensen cada una, las personas que están en esta sala, que se piensen teniendo un comportamiento dócil en su familia, ¿no? Que acepten todo lo que les dicen, que todo lo que, todas las decisiones que se decidan tomar, que las acepten, ¿no? Que no pongan en cuestión. Bueno, esto es lo que se pretende cuando el Estado se transforma en un Estado terrorista, en un Estado que infunde el miedo, el temor, y las prácticas, como decíamos antes, van transformándose, van cambiando las estrategias, ya no hacen falta centros clandestinos de detención y tortura, ya esto no es posible, pero hay otros modos que se van gestando en el mundo, ¿sí? Para infundir el terror. Y siempre el objetivo, aunque se diga una cosa, ¿sí? Porque no se puede decir que se quiere transformar a la población en dócil para gobernarla, para someterla, para imponer un modelo. Nunca se va a decir esto, porque si nos dicen esto, claramente las personas vamos a abrir los ojos, vamos a reaccionar frente a esto. Siempre se nos dice que otro es el argumento, que otro es el objetivo, porque si no, no sería posible que se acepten estas medidas. Entonces, eh, el objetivo que subyace siempre en las prácticas de miedo que se infunden desde estos estados dictatoriales, terroristas, o desde un estado que pretende monopolizar el ejercicio del poder y que no quiere que se construya crítica a su alrededor o un pensamiento reflexivo, siempre hay un objetivo que subyace, ¿no? Que no es lo que se dice, que no es lo que se expresa. Y ese objetivo es eliminar, neutralizar a los opositores al poder. Y esa eliminación y esa forma de neutralizar, de imponer el silencio, es diversa, depende en qué momento histórico y depende qué sistema de poder se esté ejerciendo, va a ser diverso, ¿sí? Puede haber una forma de imponer el silencio que sea a través de la aniquilación física o que sea a través de infundir el miedo por el temor a lo que me puede pasar, ¿no? Entonces yo no hablo, no participo, no opino porque me da miedo, ¿no? Es como si yo les dijera, bueno, hay gente que aquí no opina y no quiere decir qué piensa porque, por ejemplo, estar en desacuerdo con lo que yo estoy diciendo porque tiene miedo que después no apruebe. Eso es un disparate, porque jamás, jamás haría eso. Pero justamente, eh, ese es el miedo. El miedo es a tener una represalia. Si yo opino, si yo muestro un pensamiento crítico, un pensamiento diferente, es tener una represalia, ¿sí? Bien, entonces trasladen este ejemplo que yo di de la clase, trasládenlo al ámbito social. Bien, en un plano exponencial, ¿sí? Nos vamos a encontrar con procedimientos similares de silencio. Bien, vamos al texto, nos quedan unos 20 minutos, sí, unos 20 minutos para ver el texto de Lucía Escalante, que trabaja el derecho humano a la memoria y desarrolla el curso que ha tenido
los procesos de memoria en Argentina, o sea, al final del texto. Hay una primera parte donde caracteriza el derecho humano a la memoria, y después qué es lo que pasó en Argentina. Bueno, es importante señalar que el derecho a la memoria, el derecho humano a la memoria, no es un derecho que esté regulado jurídicamente, no en nuestro país. ¿Sí? En nuestro país no está regulado jurídicamente el derecho humano a la memoria. No hay una ley sancionada por nuestro Congreso Nacional que regule, que reconozca el derecho humano a la memoria. Es decir, el reconocimiento que hay del derecho a la memoria es producto de un reconocimiento social, un reconocimiento que viene a partir de la jurisprudencia, pero no de una ley que diga: en Argentina existe el derecho humano a la memoria, tiene estas características y se va a regular o se va a proteger de esta manera. ¿Sí? No. Como hemos dicho en el primer módulo, los derechos humanos tienen dos aspectos, ¿sí? Un aspecto material, que tiene que ver con esta construcción social, y luego deriva esa construcción social en un aspecto formal, en un aspecto normativo. He notado en los trabajos prácticos, en muchos trabajos prácticos, no en todos, en muchos trabajos prácticos que me estoy refiriendo al trabajo práctico del módulo 1, bueno, el único que tienen hasta ahora, que mucha gente ha dicho: los derechos humanos son, en la consigna 1, los derechos humanos son un conjunto de principios y normas. Eso no está mal, pero esa no es la perspectiva que tiene la cátedra, ni es lo que hemos trabajado en clase, ni tampoco es lo que dicen los materiales obligatorios que le hemos dejado. Entonces yo no sé de dónde sale, no me interesa tampoco, de dónde sale esa definición. Los derechos humanos primero tienen un anclaje material, que es el reconocimiento social de que hay una necesidad que es compartida por la humanidad y que no está siendo reconocida. Luego eso deriva en un reconocimiento de la norma. O sea, los derechos humanos no son solo la norma, tienen que ver con las prácticas sociales. Y esto es lo que pasa, ni más ni menos, como con todos los derechos, que con el derecho humano a la memoria. No tiene un reconocimiento normativo todavía, sin embargo hay una práctica social y unas políticas de Estado y una política y una práctica jurisprudencial del sistema de justicia que reconoce el derecho humano a la memoria, ¿sí? Entonces, vamos a ver cuál es el planteo de la autora. La autora, para nombrar al derecho humano a la memoria, o el derecho a la memoria, para decirlo más corto, trabaja con dos conceptos, uno de Cabrera Suárez, ¿sí? Y Lisandro Cabrera Suárez plantea que el derecho individual y colectivo es reconocido jurídicamente, ¿sí? Y que puede ser entendido como el derecho a entender y elaborar el pasado. Fíjense qué interesante esta idea de que entonces el derecho a la memoria es el derecho a entender, a comprender y elaborar el pasado. Pero para entender y comprender y elaborar el pasado se necesita que los hechos ocurridos de graves delitos que afectaron a la población no sean negados, sino que justamente sean explicitados, que se conozca la verdad de lo que pasó, que se conozcan los pormenores de todo lo que ocurrió, que se difunda públicamente y se sostenga en el tiempo eh, el conocimiento de la verdad de esos hechos, ¿sí? Y este conocimiento de la verdad de los hechos es una construcción social, porque hay muchos modos de entender la verdad de lo que pasó, muchos modos, ¿sí? Hay diferentes perspectivas, pero hay una verdad que es la que va digamos, que es la que va tomando forma, y es una verdad que está construida socialmente por los testimonios de las víctimas, por contrastar los hechos eh, históricos, los hechos políticos, eh,
y que también se construye a partir de los veredictos judiciales, ¿no? Entonces, hay un conocimiento, hay una verdad de los hechos que necesitan que tomen estado público, que se difunda, ¿no? Y que además, otro aspecto que integra el derecho a la memoria es la preservación del recuerdo de la víctima, ¿sí? Y fíjense esto que está diciendo el autor, Lisandro Cabrera, Cabrera Suárez, cuando dice, bueno, conocer los hechos tal como sucedieron, que se difunda y que se preserve el recuerdo de la víctima, evita la impunidad. Y les pregunto a ustedes, ¿qué significa evitar la impunidad? ¿Sí? ¿Qué es evitar la impunidad? ¿Qué significa la impunidad? Bueno, nadie contesta, así que contesto yo. Evitar la impunidad es evitar que los hechos delictivos graves que afectaron a la comunidad, eh, evitar las consecuencias. Claro, las consecuencias serían que sean investigados, que sean juzgados y que sean sancionados, ¿sí? Que los derechos sean, que los hechos, que las responsables, que las personas responsables de esos hechos sean, sean sancionadas. Bien, ¿cómo se puede evitar la impunidad? Bueno, justamente con el recuerdo y el conocimiento de lo que pasó. Esa es una forma. Em, este otro, este otro autor, Felipe Gómez Isa, habla de las dos dimensiones que tiene el derecho a la memoria. La dimensión individual, que es el derecho a ser recordado, a ser recordada, digamos, a quienes se les negó esa posibilidad, y también el derecho colectivo de la comunidad de demandar que se recuerde a quienes ya no existen, ¿no? O sea, la comunidad apropiada de ese derecho, por eso se habla de que es un derecho humano, porque pertenece a toda la comunidad, el derecho a la memoria, de que se instalen políticas para que se recuerden a quienes ya no existen, ¿no? Una de las dimensiones también o de los aspectos que integran el derecho a la memoria es la reparación. La reparación implica reparar todos los tipos de daños que han sufrido las víctimas, como las víctimas directas y las víctimas indirectas. Las víctimas indirectas son los familiares, ¿no? Reparar en la dimensión individual el daño sufrido por las víctimas y los familiares, pero también reparar a nivel social, lograr que estos hechos graves de vulneración, de violaciones a los derechos, no vuelvan a ocurrir en el futuro, ¿sí? Lo que se conoce como la garantía de no repetición. Esto se puede lograr promoviendo la creación de una conciencia colectiva y claramente de la memoria colectiva de esos hechos y de una conciencia colectiva que tenga siempre presente que eso que pasó no puede volver a ocurrir. Bien, si bien en muchos países, como en el caso de Argentina, no hay una ley nacional que reconozca el derecho humano a la memoria, sí hay instrumentos internacionales que recogen esta idea este concepto del derecho a la memoria. Hemos visto que existen dos organismos internacionales a los cuales pertenece Argentina, que es la Organización de Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos. La Organización de Naciones Unidas tiene un organismo que se llama Comisión de Derechos Humanos y en el año 1997 dictó estos principios contra la impunidad. Estos principios contra la impunidad que fueron actualizados en el año 2005, estos principios contra la impunidad se refieren al derecho a la memoria, ¿no? Y entonces, este derecho a la memoria, del cual habla estos principios contra la impunidad,
contempla distintos aspectos. Uno de los aspectos es el derecho a saber que tienen las víctimas y la sociedad de saber lo que pasó. Otro de los aspectos o de los elementos es el derecho a la justicia. Esto significa que haya investigaciones judiciales, que haya juicios que sean rápidos, que sean minuciosos, que investiguen con jueces y juezas imparciales, que investiguen lo más minuciosamente las características de los hechos graves delictivos. Otro elemento es el derecho a obtener reparación, y obtener reparación implica que los daños sean indemnizados, daños materiales, daños morales, que también las personas si han tenido que trasladarse o si han visto o han sido trasladadas forzosamente sean restituidas, que sean también restituidos los bienes que se les puedan haber quitado a las víctimas directas e indirectas, y también la rehabilitación. Cuando se habla de rehabilitación se habla de la asistencia integral a la salud para atender los daños físicos, psíquicos, emocionales. Y también este organismo de Naciones Unidas, a través de estos principios, señala que los estados tienen la obligación de desarrollar medidas para evitar que no se repitan esas violaciones de derechos en el futuro. También tenemos el planteo de que la memoria entonces se relaciona con los derechos a obtener verdad, justicia y reparación, y en tanto en una primera fase se hace ineludible el deber al recuerdo, ¿no? El deber de recordar de la sociedad, y la necesidad de que la rememoración se imponga públicamente, conociéndose la verdad de lo acontecido, ¿no? Fíjense que no es solamente el derecho a ser recordado o a ser recordada, sino que este derecho impone un deber, impone el deber de la sociedad a recordar, ¿sí? La sociedad tiene el deber de recordar lo que pasó, porque eso que pasó está afectando en el presente a la sociedad, ¿no? Tiene efectos posteriores y también hacia las generaciones futuras. El último instrumento jurídico a nivel internacional viene de la mano de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y como su nombre lo indica, la Comisión Interamericana pertenece al organismo de América, que es la Organización de Estados Americanos, ¿sí? La OEA. Este instrumento se conoce como Principios sobre Políticas Públicas de Memoria en las Américas, y es del año 2019. Estos principios obligan a los estados, a los diferentes estados del continente americano, a desarrollar políticas que aborden de manera integral la memoria, ¿no? El derecho a la memoria. Estas políticas incluyen el desarrollo de sitios de memoria, archivos de memoria, es decir, diferentes estrategias que contribuyan justamente a este deber y derecho a la memoria, o a este deber al recuerdo, el deber de la memoria colectivo y el derecho de las víctimas, directas e indirectas, y el derecho de la sociedad también a recordar, ¿no? Deber y derecho. Las víctimas no tienen el deber del recuerdo, las víctimas directas e indirectas tienen el derecho al recuerdo, y las sociedades y las comunidades tienen el derecho a la memoria, el derecho colectivo a la memoria y el deber al recuerdo, el deber de la memoria, ¿no? Y el Estado también tiene estas obligaciones. En Argentina, en la última parte del texto, Escalante desarrolla el curso que tuvo en Argentina este derecho a la memoria a lo largo de los diferentes gobiernos, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo el Estado argentino a través de los diferentes gobiernos luego de la última
eh, dictadura cívico-militar, ¿no? Entonces, cuando termina la dictadura, a finales digamos, cuando este, deja el gobierno militar el aparato del Estado, que asume eh, Raúl Alfonsín en diciembre del 83, se, se construye, se arma la Comisión Nacional para investigar la desaparición de personas en Argentina, conocida como la CONADEP. Toma un montón de testimonios que fueron publicados en el conocido libro Nunca Más, un libro difícil de leer, y en 1985 se recopilan, digamos, información, toda la información que está contenida en la CONADEP, más otros testimonios, y se lleva adelante el conocido juicio a las juntas militares, juicio que concluye en el juzgamiento y la condena de los jefes militares que llevaron adelante el llamado golpe de Estado en Argentina, y que toma el poder el 24 de marzo de 1976. O sea, el poder efectivamente, explícitamente se toma el 24 de marzo del 76. Fueron juzgados los jefes militares y luego siguieron los juicios para los que no eran jefes militares, ¿no? Para quienes ejecutaran las órdenes, policías, militares y civiles. Pero por la presión militar que hubo, ya estamos al final, por la presión militar que hubo, porque todavía las fuerzas militares policiales estaban integradas por los que participaron durante el gobierno militar, no es que se desarmó la estructura militar y policial, presionaron de tal modo que amenazaron al gobierno de Alfonsín con otro golpe de Estado si no se ponía fin a los juicios. Por lo tanto, en el 86 y en el 87 se dictan las leyes de obediencia debida, que no debían ser juzgados quienes ejecutaban las órdenes porque habían obedecido órdenes, y la ley de punto final, que se terminaron los juicios, ¿no? No había más juicios. Luego, en el gobierno de Carlos Menem, se indultaron, ¿sí? Se liberaron, ¿sí? Se anularon las condenas hechas a los jefes militares en el año 85, por lo tanto todos los militares quedaron libres, ¿sí? Quedó absolutamente libre cualquiera de las personas que habían intervenido durante estos procesos terroristas. En el año 2003, ya en el gobierno de Néstor Kirchner, se derogan las leyes de obediencia debida, de punto final, se anulan los indultos y comienzan nuevamente los juicios por delitos de lesa humanidad, ¿sí? Que persisten hasta la actualidad. ¿Por qué persisten en la actualidad? ¿Por qué se pueden seguir, pese a que estamos hablando de delitos cometidos en la década del 70 y del comienzo del 80? ¿Por qué se pueden seguir juzgando? Porque son delitos de lesa humanidad. ¿Qué significa delito de lesa humanidad? Significa que son los delitos cometidos contra la humanidad, que tienen una característica específica, no son delitos comunes, que son en general cometidos por el Estado, por agentes del Estado, y que revisten una gravedad especial, y que como son delitos de lesa humanidad por determinadas características, que claramente no las voy a explicar ahora, porque son características más específicas de lo jurídico, pero esto es importante que se entienda que no son delitos comunes que tienen un plazo de prescripción, ¿sí? Los delitos de lesa humanidad son delitos que tienen determinadas características, que atentan contra la humanidad, que atentan contra la formas de ser, origen cultural, origen étnico, social, etcétera, de la población y cometidos contra el Estado, por lo tanto no prescriben, ¿sí? Es decir, se pueden iniciar las acciones penales, las denuncias, en cualquier momento. Lo único que cuando ya mueren las personas responsables de esos delitos no se pueden juzgar, pero sí se pueden iniciar aunque las víctimas hayan muerto, o en el caso de Argentina y los otros países estén desaparecidos.
También la autora desarrolla las diferentes políticas llevadas adelante para contribuir al derecho a la memoria, ¿no? Los sitios de memoria, el Archivo Nacional de la Memoria, las fechas conmemorativas, como por ejemplo el 24 de marzo de cada año que se conmemora el golpe de Estado, ciertos organismos internacionales que se han creado, organismos nacionales y provinciales que se han creado justamente para fomentar el derecho a la memoria, las políticas educativas, políticas de formación, etcétera, etcétera. Bien, con esto ya damos por terminado entonces la clase de hoy, 19:30 en punto, con los textos teóricos del módulo 2 ya los hemos terminado. La próxima clase que sigue es una clase práctica donde se va a reforzar y a trabajar algunos aspectos, incluso aspectos que tienen que ver con también un aporte desde el diseño gráfico en la materia, en el tema que estuvimos trabajando. Así que bueno, si hay alguna consulta teórica sobre esto, la podemos hacer ahora con quienes quieran, y si no, lo pueden consultar después, luego, a través de los mensajes, de la mensajería del aula virtual. Yo me quedo disponible para quien quiera comentar, participar. Disculpe, ¿se escucha ahí? Sí, se escucha. Poquito bajo, pero creo que te escucho, Clara. Em, Quería preguntar algo, no sé si muy relacionado con el tema de hoy. Era más bien sobre saber si se puede saber en algún lado, o quizá pues en Moodle, el tema sobre el trabajo práctico y el recuperatorio. ¿Cómo? No te entendí. ¿Cómo? Lo único que entendí fue la clase de hoy y después, te entendí, escuché el final, que hablaba del recuperatorio. ¿Cómo? A ver, no te escuché lo del medio. Si se puede saber en algún lugar, no sé si en el Moodle, o se tiene que preguntar sobre el tema de el recuperatorio del trabajo práctico anterior, ese es mi duda. O sea, la pregunta no ¿Se es escucha sobre ahí? la clase de hoy, es sobre el trabajo práctico. Sí, sí, ya empezó aparte. Ok, bueno. Si vos querés hacer una consulta especial sobre el trabajo práctico, tenés dos opciones. Una es mandar un mensaje a Bárbara o a mí. Yo te sugiero que me lo mandes a mí, porque estamos hablando ahora. Si estuvieras en la clase con Bárbara, Bárbara te diría lo mismo, ¿sí? Me mandes a mí la consulta en el aula virtual y me preguntás puntualmente qué es lo que vos querés saber de tu trabajo práctico. Ah, Ahora bien, bien, entonces, el jueves, ¿me escuchás bien, Clara? sí, se escucha. Bien, el jueves está prevista una clase de consulta para quienes tienen que hacer el recuperatorio, una clase de consulta para que consulten si, en el caso de que tengan dudas sobre las consignas del recuperatorio. Comprendo. ¿Sí? Bien, Sí, sí. Entonces, entonces, mandamos un aviso, no sé si te llegó un aviso por el aula virtual, que tiene que haber llegado un correo electrónico donde se informa esto. seguramente voy a revisarlo. Entonces, Perfecto. Bueno, entonces, ¿quedó claro? ¿Pude evacuar tu consulta? sí, eso sería. Muchas gracias. Muy bien, de nada, un placer. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, consulta o aporte, entonces doy por finalizada la clase y cerramos entonces aquí. Que tengan buena semana, que les vaya muy bien. Y recuerden entonces, para quienes quieran consultar sobre las consignas del recuperatorio, el jueves a las